Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Mieres. Muchas gracias, señora presidenta. Acá no hay ninguna discusión preocupante. Estamos haciendo un ejercicio pleno de lo que es la vida democrática, discutiendo uno de los temas que más preocupan a los uruguayos, el que más preocupa a los uruguayos. Y yo diría uno de los problemas más graves que tiene el país, que es la inseguridad. Nadie puede pensar que se trata meramente de una percepción o de un relato construido artificialmente. Estamos viviendo una situación de agravamiento permanente, creciente, de larga duración de la situación de inseguridad que se traslada a la percepción de la ciudadanía, que no es boba, que no inventa, que no vive de magias, ni se cree de situaciones que se inventa. Son realidades, realidades que además las cifras y las estadísticas las comprueban de manera rotunda, radical, frontal. Y la situación de inseguridad es una responsabilidad general del Gobierno. El Gobierno es responsable mucho más ampliamente que el Ministerio del Interior. Yo creo que hoy acá deberían estar sentadas la ministra de Educación, los integrantes, estaba allá arriba hace un rato, ya la vamos a llamar senador Baraybar. La ministra de Educación, los integrantes del CODICEN, la ministra de Desarrollo Social, la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, porque estos problemas son mucho más globales, son mucho más complejos. Es un problema estructural de larga duración. Yo creo que en términos globales es el resultado de un largo proceso de deterioro de la familia, de la escuela y de la policía, por lo menos hasta el 2010. Pues yo creo que a partir del 2010 hay un cambio en la situación institucional de la policía, del que voy a hablar en su momento. Pero hay una declinación del rol de las instituciones de socialización y transmisión de pautas y valores, la escuela y la familia. Y eso viene de largo. Tenemos una catástrofe educativa, lo digo con total convicción, con aumento de deserción, con fracaso, con reproducción de la desigualdad. Hace un rato el ministro decía que el problema tenía que ver más con los problemas de equidad que con los problemas de pobreza, la delincuencia. Bueno, nuestra educación está produciendo inequidad, está multiplicando la inequidad, está multiplicando la desigualdad hace años. Y estos gobiernos, en vez de hacer la reforma educativa, siguen pateando la pelota para adelante. Estos gobiernos, en vez de llevar adelante políticas sociales de inclusión promocional, hacen asistencialismo. ¿Cuál es el mensaje de una ministra de Desarrollo Social que cada tanto vuelve a decir que ella entiende que no debería condicionarse la asignación familiar a mandar a los chiquilines a la escuela? Caramba, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es un mensaje asistencialista. Es un mensaje de que en realidad vamos a dar sin exigir nada a cambio. Ahí están algunas de las causas de lo que hoy estamos viviendo en materia de crisis de la inseguridad, de crisis del aumento de la delincuencia. ¿Y qué ha pasado con las políticas de vivienda? Los asentamientos irregulares siguen creciendo. Tuvimos una década fantástica de crecimiento económico y no cambió la educación, no se lograron políticas sociales inclusivas de integración y no se generó una política de vivienda que ayude a la integración. Esa es la gran responsabilidad global del Gobierno. La infantilización de la pobreza, el desempleo juvenil, la desafiliación institucional de los jóvenes con respecto al sistema educativo y el mercado laboral, el deterioro del espacio urbano, la segregación residencial,
la prevalencia de las drogas y el alcohol y la expansión del mercado de las armas de fuego son algunos de los rubros que han marchado de la mano con la violencia, la criminalidad y la inseguridad. Senador Rafael Paternain, hace 2 o 3 años. Este es el problema global que tenemos, pero al mismo tiempo se ha producido una transformación de la delincuencia con el avance del delito organizado. Ya no nos enfrentamos a los delincuentes aislados, existen verdaderas organizaciones criminales, proliferan las bandas mafiosas, ha surgido el sicariato en el Uruguay hace bastante ya, varios años, han surgido los ajustes de cuentas. Y ha ocurrido lo más de fondo, señora presidenta, ha ocurrido un cambio profundo en el sistema de normas y valores de ciertos sectores de la sociedad. Hasta hace unos años, unas décadas, tener un delincuente en una familia era motivo de vergüenza, de drama. Hoy, en algunas zonas de nuestra sociedad, es un valor, es un componente de la familia que muchas veces es el que mantiene y se encarga de sustentar al resto del grupo familiar. Tener muertos en el haber ahora es parte del prestigio entre pares. Tenemos un problema profundo, cultural, grave, vinculado con la delincuencia. Y acá se ha hablado mucho de los indicadores comparados y yo creo que conviene tomar algunas referencias de comparabilidad porque es lo que nos permite saber, en definitiva, dónde estamos. Y nosotros hemos desmejorado en términos comparados y hemos desmejorado significativamente en los últimos años. Fíjense estos datos que son del Banco Mundial. El Uruguay, hoy se habló tanto de la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, el Uruguay tenía una tasa de homicidios cada 100.000 habitantes en 2014, según el Banco Mundial, de 7.8, hoy se habló de 8 y algo, por ahí. Y el Paraguay, en el 2014 tenía 8.8, más que nosotros. Pero ¿qué pasa? En 2004 Paraguay tenía 18.6 y nosotros teníamos 5.7. Y Chile tenía 3.6 en 2005 y 3.6 ahora también en 2014. Y Perú tenía 11.1 en 2005, pero ahora tiene 6.7 en 2014. Y mientras tanto nosotros pasamos del 5.7 al 8.1. Desmejoramos. Y eso es lo que nos tiene que doler. Es lo mismo que pasa con los indicadores educativos. Claro que podemos decir, seguimos estando en términos comparados con América Latina, no tan mal, pero venimos en bajada. Mientras otros países de la misma región mejoran en estos mismos indicadores. Nosotros vamos para atrás. Por eso cada vez hay más miedo, cada vez más los espacios abiertos son tomados por la delincuencia. Senador Bordaberry citaba al fiscal de Corte, a Jorge Díaz, que decía, y es así, hace muy poco, solo el 18% de las denuncias presentadas llegan a la justicia y solo el 4,5% dan lugar a una imputación penal. Esto significa que el sistema ha fracasado completa y absolutamente. No lo digo yo, lo dice el fiscal de Corte, elegido por todos por unanimidad del sistema político. Dice Díaz, el problema no es que las penas sean benévolas, el problema es que hay un 95% de casos que no se resuelven. Ahí están los dramas. Las cárceles siguen siendo escuelas de delito o refugios de jefes mafiosos desde donde controlan y dirigen su organización. El sistema carcelario uruguayo no cumple con su principal fin, que es la rehabilitación. Al contrario, dessocializa y es a la vez un lugar donde se producen y se reproducen una infinidad de violaciones a los derechos humanos de las que todos somos corresponsables. Las cárceles superpobladas, el hacinamiento, las precarias condiciones edilicias y de infraestructura, las penosas condiciones de los presos y del personal policial, la indignidad de estas condiciones
y la permanente violación de los derechos humanos hace rato que introducen a las cárceles en el circuito de la inseguridad y no en el de la seguridad. Nosotros somos los primeros en reconocer los esfuerzos realizados con respecto al sistema carcelario, pero notoriamente han sido insuficientes. Luego de 2 periodos de la actual administración, alrededor de un 20% de la población total carcelaria se ubica en los módulos 8, 10 y 11 de la unidad 4 del COMCAR y permanecen en condiciones absolutamente inhumanas. Todos lo sabemos. Y por si fuera poco, cuando son liberados, el estigma de ser un expreso acompaña a la persona, etiquetándola como un verdadero marginado y restringiendo sus posibilidades de acceso al mercado de empleo. En la mayoría de los casos, los liberados regresan a un territorio de alta marginalidad, probablemente hayan perdido vínculos sociales, familiares, etcétera. Salen con 100, 200 pesos en la mano y los dejan afuera y anda que te arregles. Y entonces tenemos las tasas de reincidencia que golpean alrededor del 60%, poco menos del 60%, cuando los países que más o menos manejan estas cosas tienen tasas de reincidencia de la mitad, alrededor del 30%. Entonces, si las cárceles siguen siendo lugares de escuela de delincuencia, estamos, en definitiva, en presencia de un rotundo fracaso global que no se explica solo por la política del Ministerio del Interior. Ahora, ¿alguien tiene la varita mágica? ¿Alguien tiene la solución definitiva al problema? ¿Cuál es la alternativa? Uno escucha por ahí, y es una tendencia creciente en la opinión pública y también en algunos sectores de la dirigencia política de este país, que el problema, o mejor dicho, que la solución al problema de la inseguridad es el agravamiento de las penas o seguir configurando nuevas figuras delictivas. Pero es que nos hemos olvidado que ya el Uruguay ha transitado este camino. Desde los 90 estamos hablando del agravamiento de las penas. Es que no advertimos que la política penal de sobrecriminalización, de aumento de penas, ha traído aparejado el creciente hacinamiento de los establecimientos carcelarios, que a su vez está en la base de muchos de los problemas, es decir, una suerte de círculo vicioso, sin llevar adelante una estrategia que en los países más avanzados se ha desarrollado fuertemente, que es la de las penas alternativas, que apenas acá se ha esbozado alguna cosa, pero que estamos en pañales con respecto a lo que debería ser esas estrategias alternativas o las mediaciones de las que ha impulsado el Poder Judicial. ¿Cómo creemos que se consigue disminuir el índice de delincuencia? No hay un solo fundamento racional y equilibrado que justifique el camino del aumento de las penas como una solución. Es más, estamos en un círculo vicioso que solo genera un peligroso y desmesurado aumento permanente de la cantidad de detenidos, que en pocos años ha llevado a nuestra población carcelaria a cerca de 11.000 presos. Porque las cárceles deben dejar de ser una solución provisoria de invisibilidad, un archivo momentáneo de delincuentes, porque el recluso en algún momento saldrá y lo que hará ciertamente tendrá algo que ver con lo que se hizo con él mientras estaba preso. Y ese es un drama que tenemos, un drama en donde yo no creo que haya propuestas claras de solución. No se arregla militarizando la seguridad, no se arregla aumentando las penas. Hay diferencias claras entre los cometidos militares y policiales. Se puede intentar, como se intentó, el traslado de personal previa capacitación a la policía, no la incorporación de las Fuerzas Armadas en tareas de control del orden público, más allá de algunas que se han hecho. Pero también hay que decir las cosas como son. Todos los gobiernos democráticos han fracasado sonoramente en la búsqueda de la respuesta a la situación de inseguridad.
Acá se han usado datos. Yo creo que el dato que conviene mejor es el promedio de la cantidad de delitos de rapiña en el período de cada gobierno. Y el primer gobierno de Sanguinetti promedialmente tuvo en sus 5 años 1.522 rapiñas. Y ya eso significó un incremento del 39% con respecto al tiempo anterior. Y el segundo gobierno, el de Lacalle, promedialmente en el periodo del quinquenio tuvo 2.731. Estoy tomando los datos del Ministerio del Interior. Uno ingresa a la sección estadística del Ministerio del Interior y hay datos desde 1980 hasta el 2015. Y eso es lo que yo tomo. Después hay un cambio ahí en los últimos años donde se separan las rapiñas de las que efectivamente fueron, digamos, perseguidas, de las que fueron denunciadas, pero en definitiva, tomando los datos globales, eso implicó en el gobierno de Lacalle un incremento de un 79% del número promedial de rapiñas con respecto al primer gobierno de Sanguinetti. Y el gobierno de Sanguinetti, el segundo gobierno, llevó las rapiñas a 4.996 promedio en el quinquenio, que implicó un 83% de incremento de las rapiñas. Y el de Valle lo llevó a 7.063, 41%. Y el de Vázquez, el primer gobierno de Vázquez, la llevó promedio a 10.580, 50% de incremento, y el gobierno de Mujica la llevó a 16.994, 60% de incremento. Resultado, fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Y encima con una policía que estaba hasta los acuerdos multipartidarios del 2010. Yo los quiero reivindicar, así como voy a reivindicar los acuerdos de este año, también reivindico los del 2010, que fueron además, de alguna manera, acuerdos firmados entre todos los partidos. La situación de la policía era catastrófica. ¿Cómo podemos mejorar las condiciones de seguridad cuando el trabajo de policía era el último orejón del tarro? Cuando cualquier joven lo último que quería hacer era ser policía. Cuando teníamos un sistema perverso de que en vez de aumentar el sueldo, servicio 222. Doble horario, cada policía. La mitad como guardia de seguridad privado. Y todavía encima, obviamente, prefiriendo mantener su salario privado, que lo puede perder, que el otro que es inamovible porque es funcionario público. Un desastre. Yo me acuerdo, en la crisis del 2002 no había balas para que los policías se entrenaran el tiro al blanco, no había chalecos antibalas. Hay que acordarse, ¿cómo no va a empeorar la inseguridad con una situación de ese tipo? Y ese es un cambio que hay que reconocer. Yo digo las cosas como son, por lo menos desde nuestro punto de vista. Ha habido un esfuerzo, a partir de los acuerdos multipartidarios del 2010, una inversión en el cambiar la policía. Y eso es parte de lo que se hizo, lo que uno debe reconocer que se hizo. Esfuerzo e inversión, mejora sustancial de remuneraciones, de armamento, de tecnología, eliminación o reducción al mínimo del servicio 222, elementos de inteligencia aplicados al combate al delito, modernización de la información, prioridad en el combate al narcotráfico, aunque uno se encuentra con cada cosa, ¿no? Este año yo me enteré, seguramente la gente del Ministerio del Interior ya lo sabía desde hacía mucho tiempo, que no se podía aplicar la norma que establecía la inescarcelabilidad del tráfico de pasta base porque el único laboratorio autorizado no tenía tecnología para identificar si se trataba de pasta base o no. Insólito. Hace 2 o 3 años que aprobamos una ley que no se aplicaba. Ahora acabamos de votar, en el marco de estos acuerdos de este año, acabamos de votar otra ley que permite que ese análisis se haga en otros laboratorios. Está en la tapa del libro. Pasamos 2 años, 3 años, sin aplicar la normativa referida al tráfico de pasta base porque el Instituto Técnico Forense tiene un laboratorio que podía discriminar
es de Ripley. Solo en este país pasan de esas cosas. Pero ahora, bueno, se resolvió, espero yo, el problema. Estrategias de saturación en zonas especiales. Ha habido un trabajo, un esfuerzo de saneamiento de la institución policial. Prácticamente tenemos cifras, por lo menos del año pasado, del otro, que indican que había habido destituciones policiales casi de más de 200 y pico en el año. Ha habido avances contra el hacinamiento carcelario, pero seguimos corriendo de atrás, muy de atrás. Yo quiero decir, en ese contexto fue que tuvimos este diálogo por seguridad a comienzos de este año, que impulsamos nosotros, que promovimos nosotros, que el presidente de la República recogió y convocó, y creo que fue muy positivo. Yo no tengo, la verdad, se aprobaron instrumentos positivos, se aprobaron instrumentos normativos que van a ayudar, se adelanta la vigencia del Código de Proceso Penal, se establece un régimen diferente en cuanto a las libertades anticipadas, va a haber un nuevo rol de los fiscales, se convierten en inescarcelables los delitos de narcotráfico, se limitan las libertades anticipadas, se acuerda la descentralización del Instituto Penitenciario. En este sentido quiero decir que comparto totalmente lo que explicó la senadora Paisé acerca de los alcances del acuerdo sobre este tema en el diálogo de seguridad. Lo que ella manifestó es exactamente lo que se acordó. Pero hay muchas cosas que no se han hecho. Y ahí está la parte del debe y que uno debe señalar como un cuestionamiento. Y lo primero, señora presidenta, es que yo creo que este gobierno tiene un déficit en el esfuerzo por valorizar la importancia del cumplimiento de las normas. El mensaje cultural de que las reglas de juego están por encima de cualquier cosa no se ha dado. El mensaje de da lo mismo una cosa que la otra se ha instalado en la cultura uruguaya. Y ese es el peor mensaje para enfrentar la delincuencia. Estas referencias que hizo el senador Bordaberry a las actitudes de la diputada Pereira con respecto a las barras bravas son parte de esas señales ambivalentes, contradictorias. No hay una señal de firmeza, no hay una señal de decir, señores, se paró la farra. Hay contradicciones, hay ambigüedades, y eso los ciudadanos que están metidos en la delincuencia lo leen, lo entienden, lo escuchan, lo sienten. Ha habido mensajes contradictorios desde el poder. La justificación del delito como producto social, sin tomar en consideración que, si fuera así, toda la gente que tiene problemas económicos sería delincuente, y obviamente no lo es, todo lo contrario. Entonces, vamos. El mensaje de firmeza, de confrontación, por eso yo soy muy partidario de haber impulsado una nueva normativa vinculada al Código de Faltas, porque ahí empieza el mensaje a la delincuencia, en el quebrantamiento de las normas más concretas de la vida cotidiana, si ahí hay permisividad. Si uno ve que en definitiva el quebrantamiento de las normas opera en lo más pequeño, eso se va trasladando y se va transformando en un fenómeno, y ese es un gran debe de este gobierno. En segundo lugar, yo creo que el trabajo policial le falta una pata fundamental, que se la hemos planteado en oportunidad de diálogo con el Ministerio del Interior. No se prioriza el trabajo territorial a escala local. Las seccionales policiales siguen teniendo el mismo diseño geográfico de hace 60 años. Hace unas semanas estuve en el Chuy y la gente del Chuy me decía, acá tenemos la comisaría en una punta del pueblo. ¿Por qué? Y porque cuando se puso la comisaría estaba en el centro del pueblo, pero el pueblo crece, se mueve, las sociedades cambian. Entonces ahora quedó en una punta, bien lejos
donde vive la mayoría de la gente. Pero ¿y en Montevideo? Yo siempre doy el ejemplo mío. Yo vivo en Malvin Norte, vivo al norte de Avenida Italia, cerca de Avenida Italia y Gallinal. Estoy a no sé a cuánto de la comisaría que me corresponde, que es la 15, que queda en 8 de octubre y la Ravide. Claro, cuando se diseñó la comisaría de la 15 era para la Unión. Malvin Norte era un baldío entero, cancha de fútbol y nada más. Y ahora tenemos no sé cuántos complejos de vivienda, cooperativas, etcétera. Y a nadie se le ocurrió que hay que cambiar los límites geográficos. No, vamos a las grandes zonas. Entonces ahora Montevideo tiene 4 zonas y de esas 4 zonas atacamos todo el territorio. Pero la problemática de la seguridad se discute en el tejido social, con el comisario conversando con los vecinos, con el comisario hablando con la directora de la escuela, con el de la comisión de fomento. Eso está en el debe, absolutamente. Es más, escuché al director nacional de policía la semana pasada o la otra decir que iban a reducir las seccionales. La verdad, yo creo que es un gravísimo error de estrategia. Así como digo, muy bien lo del PADO, muy bien la tecnificación, muy bien medir las zonas calientes, también digo que si la policía no está presente en los barrios, en el mano a mano, que claro que hay más riesgos de corrupción, hay que perseguir la corrupción, pero la corrupción también está en las zonas grandes. Hace poco procesan a uno de los capos de una de las zonas, de la zona 2. Entonces, a ver, el tema es que hay que tener comisarías a escala barrial, a escala local, si no, no vamos a recuperar la seguridad. Y en eso yo lo único que veo es una estrategia contraria. Porque yo creo que las zonas calientes sobre las cuales opera el PADO se enfrían, pero se calientan otras. Y si no hay una cobertura capilar, las mesas de convivencia, la policía comunitaria, yo creo que esto no camina. Y los resultados van a ser puntuales y vamos a tener una especie de ida y vuelta y capaz que este año al ministro se le da, después de tantas veces anunciado, de que capaz que bajan las rapiñas, pero el año que viene no es una cosa consolidada si no hay una estrategia al mismo tiempo territorial, local. Y hay que reestructurar la carrera policial. Policía debe tener, como tenía en el pasado, perspectivas de llegar al máximo, incentivo de ascenso, no esas carreras cortadas que se produjeron hace unos años y que yo creo que cuestionan las expectativas, que frenan las expectativas del policía. Y además ha habido una afectación y un cuestionamiento a la autoridad en la policía, ha habido una afectación de la verticalidad del mando, y yo lo digo en nombre del Partido Independiente, esto lo pensamos todos en el Partido Independiente. No dudamos en afirmar que aquellos a quienes la sociedad le da las armas para su defensa no deberían estar habilitados a desarrollar actividades sindicales. Y eso le ha hecho mucho daño a la policía de este país. Perdón, senador. El senador Armando Castañón de Bagre está pidiendo una prórroga que se pone a consideración del cuerpo. Gracias, Armando. Gracias. 13 en 24. 23 en 24, perdón. Afirmativo. Sigue en el uso de la palabra el senador Pablo Gracias, Mier. presidente. Presidente, tampoco es correcto que una ley orgánica policial se apruebe con el voto exclusivo de una sola fuerza política y no sea resultado de un acuerdo, de un consenso, de una búsqueda de entendimientos. Y después la otra estrategia. Yo lo he preguntado muchas veces, presidente, a las autoridades del Ministerio, nunca me contestaron. ¿Por qué no hay una estrategia decidida y de confrontación con la figura clave del circuito delictivo que es el reducidor? ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el drama con eso? Si la gente, el rapiñero, que es el que genera el mayor efecto de inseguridad sobre la sociedad, cuando consigue las cosas que roba, las coloca inmediatamente a un mayorista del delito que está en todos los barrios, de todos los pueblos de este país, que es el que compra a precio vil muchas veces para después reintroducir en el mercado lo robado
a través de los puestos, de ferias o de lo que sea. ¿No nos vamos a meter nunca con eso? ¿Nunca va a estar arriba de la mesa en la estrategia de combate a la delincuencia este asunto? ¿Seguiremos mirando con total desparpajo cómo se venden las cosas robadas ante la vista de todos los ciudadanos y de toda la policía de este país? ¿Qué lugar ocupa en la estrategia delictiva de combate a la delincuencia este fenómeno? Todos saben, basta preguntar, no, la policía sabe primero que nadie, pero cualquier vecino sabe quién es el reducidor del barrio. ¿Y? ¿O es un costo político encarar y enfrentar todo ese circuito que termina dando laburo, pero laburo ilegal, ilícito, a un montón de gente? ¿Que le tenemos miedo? ¿Miedo a perder apoyos? ¿Miedo a tocar fibras que por otro lado tienen vínculos a la hora de los votos? Porque yo la verdad he visto una campaña hace un par de años del Ministerio del Interior a la gente para que no compre robado. Ahora no veo una estrategia de combate al que se encarga de la distribución, al mayorista del delito. Esas son las cosas que a uno le duelen, porque en definitiva no veo una estrategia correcta, completa, si bien reconocemos lo que acabamos de decir, y el abandono de los espectáculos deportivos, y aquí hablo a título personal, a mí me parece un disparate, señor presidente. Me parece una manera de sacarse una responsabilidad de encima, decir que los espectáculos deportivos son espectáculos privados, son espectáculos públicos. Hay miles de personas ahí adentro, hay riesgo. Yo puedo entender el día que lo resuelvan, pero si no lo han resuelto, no se puede ir la policía de las canchas. No se puede ir la policía de lugares donde se está cometiendo delitos a vista y paciencia de todo el mundo. La policía tiene un cometido, que es mantener el orden público, combatir el delito donde exista. Y las canchas de fútbol son lugares donde hoy, lamentablemente, se cometen delitos. Y la policía se borra y pretende que unos ciudadanos, guardias privados, encaren a una mafia que está cada vez más consolidada. A mí me dio mucha pena, la verdad, ver el domingo pasado en los noticieros, primero la gente yéndose del estadio y después el estadio vacío, entonces ahí sí la policía revisando a ver qué encontraba. Daba pena, daba vergüenza. ¿Qué estaban buscando? No había nadie, ya se había ido todo el mundo. A ver, ahí caminando por la tribuna. Había que estar ahí adentro antes. ¿Yo qué quieren que les diga? A mí me parece que son demasiadas asignaturas pendientes para tantos años y tantos recursos. El programa del partido de gobierno, entre tantas otras cosas, hablaba de un trabajo articulado de los ministerios integrantes del Gabinete de Seguridad y Social en conjunto con los gobiernos departamentales y locales. Yo creo que de eso poco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque uno también tiene que asumir responsabilidades. Yo creo que es clave el telón de fondo, que es la recuperación del tejido social. Políticas educativas, sociales, territoriales, de vivienda. En eso yo les debo marcar una crítica muy fuerte a la ausencia de esas transformaciones que son vitales para recuperar el tejido social. Redefinir los límites territoriales seccionales, ir a mesas de convivencia, policía comunitaria, fuerte ofensiva al circuito de los reducidores, rehabilitación en las cárceles, sé que se está haciendo un esfuerzo, apoyo a la reinserción social de los presos. El INEFOP no puede tener alguna línea de programa de capacitación laboral para los presos, para los que salen, para los liberados. Mientras no tengamos una política real de apoyo a la rehabilitación de los adictos a las drogas, que es una situación absolutamente deficitaria, vamos a seguir teniendo el círculo vicioso
del adicto que vuelve a ser el mercado necesario para las bocas de pasta base. Señor presidente, nosotros le reclamamos al Gobierno un cambio en la política educativa, lo venimos gritando hace tanto tiempo, sin éxito, un cambio en las políticas sociales, un cambio en las políticas de vivienda, porque el fracaso es multidimensional y no se explica solo por la gestión del Ministerio del Interior. Nuestra inseguridad actual es el resultado de haber desperdiciado la oportunidad de transformar la educación y desarrollar políticas sociales promocionales. El gran fracaso de estos años es la incapacidad de reconstituir la integración social. Para nosotros, que nos definimos como humanistas de izquierda, es inadmisible el despilfarro de recursos públicos, muchas veces con fines electorales, y haber postergado las reformas que habrían impactado en el sistema de normas y valores de nuestra sociedad. El problema de la inseguridad no es solo una cuestión vinculada al poder represivo ni a convertir el asunto en un asunto policíaco. Ahora bien, ya han pasado 6 años y medio y el mismo equipo, que hay que reconocerle un esfuerzo, no ha obtenido resultados sólidos, tangibles. Yo creo, señor presidente, que es hora de renovación, de alternativas. El Gobierno debe reconocer el desgaste y la necesidad de crear nuevo crédito. Pedimos al Gobierno un cambio. Pedimos al Gobierno la reflexión sobre la necesidad de una renovación, pero no vamos a acompañar la censura, porque no nos parece que se deba ir a un nivel de confrontación mayor. El tema es suficientemente complejo y las alternativas son suficientemente difíciles de implementar como para ir a una convocatoria de este tipo. Nosotros le planteamos al Poder Ejecutivo la necesidad de una sustitución, pero no votamos la censura para activar los artículos 147 y 148. No estamos de acuerdo en convertir el debate sobre la inseguridad en una polarización en blanco y negro, en todo o nada. No vamos a formar parte de ese juego. Gracias, presidente. Gracias, senador.